Un saludo desde los servicios informativos de Canal 4 Tenerife. Una semana más nos ponemos en antena y le damos las gracias por dejarnos entrar en vuestra casa, en vuestro lugar de ocio, de descanso, a esta hora del día, para abordar temas que a usted le preocupan y de los cuales nosotros nos vamos a ocupar, para hablar claro sobre los temas de actualidad. Y en esta ocasión hemos invitado a Juan Manuel Betancourt. Muchos lo conocerán. Él fue director del periódico Diario de Avisos, el decano de la prensa de Canarias y en la actualidad es concejal de urbanismo en la ciudad de La Laguna y además es portavoz de Coalición Canaria en Tenerife. En estos tiempos y en estos momentos, pues fíjese usted si tiene mucho que hablar y que hablar claro, no solamente del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de La Laguna, sino también de la intensa y de la activa vida política que en estos momentos, bueno, pues está sucediendo en Canarias, en el entorno de Coalición Canaria, del PSOE, del Partido Popular, aunque no le gusta hablar mucho de los demás, pero sí, bueno, ¿será Paulino candidato a la presidencia del gobierno de Canarias? Dicen que es uno de los delfines de Fernando Clavijo. Bienvenido, don Manuel. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo bien, ¿y usted? Bien, bien. Agradecido de estar aquí, pasando un rato con buenos compañeros, ¿no? Seguro. Dicen, usted todo un periodista, director del decano de la prensa de Canarias, deja ese puesto de poder, de influencia, para meterse a política en un área nada agradecida y más que problemática, urbanismo. ¿Lo suyo es de masoquista o de reto? No es importante. No es importante lo que me pasa a mí. ¿No? Lo importante es lo que yo, una vez que tomo la decisión de entrar en el servicio público, de comparecer en una lista electoral que gana las elecciones, como es la de Coalición Canaria y Fernando Clavijo en La Laguna, lo que soy capaz de aportar en este tiempo no muy largo en el cual voy a estar en el servicio público. Y cómo estoy yo, si esto es masoquismo o es un reto, que es un reto, y es un reto ilusionante, ¿no? Estar en un proyecto con el que te identificas, con gente con la que te identificas, en un lugar, bueno, que sientes como tuyo, como puede ser La Laguna, lo que puedes aportar, lo que puedes hacer. Digamos que el periodismo, como bueno, usted sabe perfectamente también como yo, es discursivo, se basa en contar historias, contarlas lo mejor posible y de la forma más veraz posible, o con la máxima veracidad. Y la política, en particular la política municipal, es esencialmente activa, ¿no? Se nos pide que hagamos cosas en beneficio de nuestro municipio, ya sea en el área de urbanismo, o de deportes, o de servicios sociales, y es lo que estoy intentando. Ese, a nivel personal, si a alguien le interesa, ese era el reto que me proponía para esta etapa en el servicio público, y lo estoy haciendo pues lo mejor que sé, pero lo importante es lo que soy capaz de aportar en un área como urbanismo y lo que supone para mí pues una cuestión personal que yo creo que sinceramente tampoco le importa a nadie, ni La Laguna podría estar perfectamente sin mí. El Diario Avisos es un periódico que sigue publicando pues creo que un buen producto todos los días y bueno, yo lo voy a hacer lo mejor, lo estoy haciendo lo mejor que puedo en el área que se me ha encomendado, con mucha ilusión, porque realmente me levanto todos los días con ganas de hacer cosas y de hacerlas con sentido común y aprovechando pues las capacidades que tengo, ¿no? Las que sean. Juan Manuel, se ven las cosas distintas, ahora tiene otra visión, tiene otro conocimiento de lo que es el ayuntamiento, distinto a lo que contaban Diario y Aviso. Bueno, yo creo que cuando ves las realidades de cerca, pues ves su complejidad, también te ilusionan más, aprendes a quererlas y a valorarlas, ¿no? También tienes más dudas, ¿no? Por lo general, pues la persona que no conoce un territorio pues no tiene dudas sobre el mismo, ¿no? Piensa que lo sabe todo, ¿no? Pero te das cuenta, el urbanismo, por ejemplo, es un área que está asociada por lo general, pues desde fuera, desde los propios medios o desde la calle, está asociada pues simplemente con el sector de la construcción o con los promotores. Realmente no es así, ¿no? El área de urbanismo de La Laguna pues concede todas las licencias de obras y de actividad que se dan en el municipio, y la mayoría son pequeñas obras o licencias de actividad de nuevos emprendedores que ya sea en un barrio, ya sea en el casco o en un pueblo del municipio, quieren pues ser dueños de su vida emprendiendo una actividad empresarial, y hay que ponerse pues lo más fácil posible, ¿no? También dirige la disciplina urbanística en el municipio y también pues gestiona el planeamiento. Por lo tanto son pues materias que tienen que ver mucho con la dinámica del ciudadano común. El ciudadano común lo que quiere es poder hacer una obra, mejorar su casa, conseguir una licencia de primera ocupación que al final implica que pueda dar el alta la luz o el agua, cuestiones tan domésticas, y en ese sentido yo creo que una de las fases enriquecedoras y con las que se aprende mucho sin duda todos los días es con el hecho de que uno recibe vecinos a diario y cada uno tiene una historia diferente, que a lo mejor para la globalidad del municipio o para la gerencia de urbanismo como organización dirá, bueno, pues no es una historia relevante, pero para ese vecino en concreto, para el vecino que quiere abrir un gimnasio en un barrio, o un parque infantil, o un comercio creativo en el casco, o una tasca, es su proyecto, es su vida, es su ilusión.
y entonces hay que intentar estar a la altura de la ilusión que ponen nuestros propios ciudadanos. La política al final es una cuestión de empatía. Hay que saberse poner en el lugar del ciudadano, respetando lógicamente los procedimientos legales que nos hemos dado entre todos. A usted no le gusta mucho, pero yo sigo insistiendo un poco en su vida porque yo quiero ponerme, o que usted también se ponga en la situación de esos jóvenes, usted sigue siendo joven, preparado, y que puede decir, como usted dio el paso, porque yo no me puedo dedicar a lo público. Claro, porque muchos de esos jóvenes se estarán haciendo la pregunta, usted deja un puesto, director de Diario, con un horario, con un tiempo para su familia, para dedicarse a la política, donde no tiene horario. Bueno, periodismo horario, sí, bueno, también no sé qué decirle. No, también lo decimos, o sea, pero bueno, pero más o menos. Tiene menos tiempo para la familia, tiene que estar sábados y domingos en actos por lo de lo político, más dolores de cabeza porque usted le sabe, bueno, cuántos vecinos recibe usted, no solamente a lo largo del día en el despacho, sino que cuando está en la calle le paran. La vida privada prácticamente está cortada, porque antes, bueno, se podía escaquear por ahí y apenas lo conocían algo, pero esto tiene un coste, pero bueno, usted lo hace con satisfacción. Eso tiene que tener algo de vocación. Bueno, yo creo que la vocación de servicio público sí la tengo un poco desde hace tiempo, y el periodismo tiene esa forma también de intentar, pues, contribuir desde el puesto en el que estás a tener una sociedad, pues, en este caso la de Canarias, pues mejor, pues muy humildemente. Yo creo que las sociedades que funcionan son aquellas en las cuales, pues, cada uno es consciente de sus responsabilidades en la parte que le toca, ¿no? Los que estamos en política, pues yo me planteo estar un tiempo no demasiado largo en esta actividad, hacerlo lo mejor posible. Los ciudadanos dirán si el grupo y el partido al que pertenezco está en el gobierno, como lo está ahora, con un respaldo, pues, muy amplio de los ciudadanos de La Laguna, o está en la oposición, y en cualquier circunstancia, pues trabajar duro y estar a la altura de lo que uno puede aportar. Yo creo que, bueno, esos sacrificios que usted cita, yo más o menos los conocía cuando entré. En fin, yo tengo 46 años, he estado ejerciendo el periodismo ininterrumpidamente durante 23, ¿no? Con lo cual creo que, bueno, que sí tengo una trayectoria profesional detrás, y yo creo que eso es una ventaja a la hora de plantear, pues, una aventura como esta. Me siento bien, me siento cómodo. Yo creo que a la política uno viene llorado ya, ¿no? Uno sabe las circunstancias a las que se enfrenta, que quizás ahora mismo, pues, tampoco es la actividad, pues, más prestigiosa que hay, y solo hay una receta, que es trabajar todos los días y intentar, bueno, pues aportar. ¿Le pidió consejo a alguien, y si me permite, por ese alguien, a su hermano José Joaquín Betancur, consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife? Siempre lo hablas con la familia un poco, ¿no? Sí, fue una de las personas que, bueno, para mí es muy importante, y bueno, sí lo comentamos, ¿no? Él también es un profesional que ahora está en el servicio público, pero es farmacéutico y gestor experto en recursos humanos, con una trayectoria profesional detrás, y yo creo que eso es un buen ingrediente a la hora de plantear estar en política un tiempo. Yo creo que la política es mejor en cuanto más se parezca a la sociedad a la que intenta servir, ¿no? Y en ese sentido, ¿Hace falta gente preparada en política? Bueno, yo lo de preparada no lo digo. La trayectoria vital es importante siempre, ¿no? Siempre es una cosa, es lo que nadie te puede quitar, ¿no? Estés en la oposición, estés en el gobierno, da un poco lo mismo. Yo estoy cansado, me encuentro continuamente a personas que están en el ámbito profesional, y jóvenes emprendedores y personas de cierta edad que tienen historias personales de superación y de esfuerzo, pues realmente, bueno, conmovedoras. Son la gente a la que uno, ¿no?, se siente orgulloso de servir desde la política, y uno piensa, pues estas personas están perfectamente capacitadas para un día dar el paso, atreverse y estar un tiempo en el servicio público, ¿no? Y creo que esos deben ser los nutrientes de la política del inmediato futuro, ¿no? Personas de nuestra sociedad que quieran pasar unos años, que pueden ser sus años jóvenes o sus años, pues, más maduros, en una ocupación como esta. O sea, nuestra política será tan mejor como tanto se parezca a nuestra propia sociedad. O sea, entonces a la política no deben llegar gente inexperta profesionalmente hablando. Bueno, yo creo que hay ejemplos de toda naturaleza. Hay personas que han estado también en esta organización juvenil, me parecen igual de respetables, que han pasado a la política y han desempeñado una tarea, pues, también brillante, ¿no? Y la casuística de la política a nivel mundial está llena de ejemplos de las dos caracteres, ¿no? De personas profesionales que han pasado un tiempo en política, o personas que desde las juventudes han llegado muy lejos y han sido grandes líderes. Y los grandes líderes de la política española en esta joven democracia, pues también han sido personas que han estado en la política, pues, desde años muy jóvenes, ¿no? Yo creo que
Nadie recuerda a Felipe González como un abogado laboralista, ¿no? Sino como un político de raza desde primera hora. Y bueno, y fue un presidente que con sus luces y sombras pues marcó una etapa de la democracia en España, como fue Adolfo Suárez o José María Aznar, o José Luis Rodríguez Zapatero, que también fue un gobernante pues que empezó muy joven en política. Los dos ejemplos valen, ¿no? Los dos ejemplos valen. Sí, es verdad que yo personalmente, para mi caso personal, que no lo pongo como ejemplo, sino es mi reflexión personal, era estar en política un tiempo, ¿eh? Y haber tenido antes una carrera profesional a la que espero pues volver, no sé de qué modo, en un tiempo pues no demasiado largo. Pero esa es mi historia personal y mi reflexión personal, y no es mejor que ninguna otra, ni la pongo como ejemplo. Ya. Es aquello en lo que yo creo, y como es lo que yo creo, es lo que voy a hacer. Desde su experiencia, desde esos 20 y pico años en el periodismo, siguiendo la actualidad insular, regional, municipal, y su experiencia ahora como concejal, ¿cree que y todo lo que ha debatido y ha visto, porque usted, por ejemplo, concretamente, vamos a entrar en un momento en el plan general, ha oído sobre el plan general y se ha dicho de todo, se ha dicho cosas con rigor, cosas con menos rigor, es un pajar con mucha paja, donde hay grano que vale. ¿Cree que hace falta mucha más transparencia por parte de la administración pública o mucho más rigor por la otra parte? Bueno, parece que hay una exigencia elemental por parte del ciudadano, ya no de los medios de comunicación, sino del ciudadano, a la hora de exigirnos pues máxima transparencia en la toma de decisiones y la justificación de las mismas, ¿no? Vamos, están aprobándose en todo el mundo desarrollado pues legislaciones sobre transparencia que tienen que ver con el acceso a la información, y en este caso pues yo creo que el ejercicio concreto del Plan General de La Laguna, yo tengo que decir, no es mérito mío, porque creo que es una cuestión que ya recibí de mis anteriores compañeros, primero de Fernando Clavijo, que siendo concejal de urbanismo inició este proceso, y luego de mi compañera Aymara Calero, que fuera concejal de urbanismo antes que yo. Bueno, yo creo que se ha caracterizado por la transparencia absoluta. La transparencia absoluta era la difusión de todos los datos sobre el plan general en Internet, en tiempo real, para cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo. Eso es transparencia. Toda la información, la misma información de la que disponía el concejal de urbanismo, está disponible en la web para cualquier ciudadano, ¿no?, que se quiera conectar y verla, ¿no? Bueno, eso es pongo como ejemplo. El rigor, ¿no? El rigor es una cuestión profesional, y ahí, como en todo, hay ejemplos pues luminosos y otros que no lo son tanto, pero yo tengo que decir que tampoco me parece que el relato, por ejemplo, ayer tuvimos un pleno que aprobó la respuesta a las alegaciones presentadas por nuestros ciudadanos, y el relato que han ofrecido medios de comunicación de muy distintos signos o de distinta línea editorial, pues yo creo que refleja bastante bien lo que ocurrió en la sesión. Y entonces pues yo creo que, bueno, en general pues el quehacer profesional en esta isla y en nuestro municipio, con sus carencias y con sus dificultades, yo entiendo que es el correcto, con una salvedad: cada vez más los ciudadanos también tienen un acceso directo a la información, de modo que también, bueno, como usted sabe perfectamente, sí, los medios de comunicación están obligados a asumir una nueva realidad, un nuevo contexto de información en tiempo real, que es el que hay, y eso, bueno, estamos viviendo. Eso nos llevaría a hablar más de periodismo que de política. Sí, pero sí es consciente que se ha hablado quizás mucho del plan general, y entre esa, bueno, pues quizás ha habido alguna parte de desinformación al pueblo. No, no me parece, no tengo especiales quejas en ese sentido, ¿no? Yo creo que un cargo público está sometido a la crítica como cualquier otro, y no tengo ningún reproche que hacer en ese sentido. El mensaje es muy claro. Ha habido un debate, a lo largo de este último año, ha habido un debate muy intenso en el municipio de La Laguna sobre dos cuestiones. Y esto ha sido resaltado por colectivos ciudadanos, por los grupos de la oposición y por el grupo de gobierno. Hacía falta más participación. Hubo un proceso de participación muy extenso, que existió, nadie se lo inventó. Eso sí hay que decirlo, porque hay personas que parece que sobre todo en el ámbito político, en otros grupos, han querido negar que La Laguna tuvo un proceso participativo de este plan. Lo llegamos a comentar en más de una ocasión, ejemplarizante. Pues intenso. Yo no sé si ejemplar, pero es algo muy intenso. Más lo puedo decir yo, porque normalmente otros ayuntamientos sacan el plan general, lo ponen en información pública, y en este caso el alcalde con sus concejales. Pones los 40.000 folios ahí, que se los lea el que quiera, y en horario de 9 a 1:30, y adiós, muy buenas. Pues no, en ese caso pues todo en Internet, asambleas, explicaciones con los técnicos y opiniones de los ciudadanos. Eso se hizo. Después de la aprobación inicial, hay determinados colectivos y ciudadanos a título particular que muestran su disconformidad con ese planeamiento, ¿no? Y entonces piden un nuevo proceso de diálogo para mejorar el documento. Y a eso que se pidió, y se ha pedido el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, dijo sí. Y ese proceso de diálogo con colectivos ciudadanos se ha producido.
Y la verdad es que estamos muy agradecidos a esos colectivos porque a través de ese diálogo hemos conseguido, también con rigor técnico, porque aquí hay que acompasar dos realidades, ¿no? La legislación que tenemos, la realidad de nuestro territorio y luego la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Se ha conseguido mejorar el documento. ¿Y se ha mejorado en qué sentido? Porque había como dos líneas de discurso, ¿no? Primero, que haya más participación, la ha habido. Segundo, queremos garantizar la supervivencia en los márgenes actuales del suelo rústico de protección agraria en el municipio. ¿Por qué? Porque el suelo rústico no solo es una seña de identidad de la laguna, cultural, social, sino también económica. Y bueno, La Laguna es quizás el municipio ganadero, sin duda, el más importante de Canarias, y agrario pues está ahí, digamos, en el pelotón de cabeza, ¿no? Bueno, pues eso también se ha conseguido. ¿Por qué? Porque en el pleno de ayer aprobamos estimar una serie de alegaciones, en total el 54% del total, que al final como resultado nos llevan a que el municipio va a tener, respecto al documento de aprobación inicial, es decir, respecto al documento de hace un año justo, 405 hectáreas más de suelo rústico de protección agraria. Creo que esto es la salvaguarda garantizada para las posibilidades del sector primario en nuestro municipio, es la apuesta por un uso más eficiente del suelo, vamos a reutilizar y a utilizar mejor el que tenemos ya urbanizado, más que a ocupar suelo rústico de protección agraria, y es el modelo de ordenación que los laguneros quieren. Crecimiento en calidad, no crecimiento en cantidad. ¿Y esto es un éxito de alguien? Sí, de los vecinos y ciudadanos de La Laguna, y no es un éxito de un partido político concreto, ni de un técnico concreto, porque este proyecto, digamos, este proceso de ordenación al final se ha construido de abajo arriba, y por eso entendemos que también tiene más credibilidad, y además yo creo que es el signo de los tiempos, ¿no?, en nuestra isla, y en ese sentido pues liderar este proceso pues es muy gratificante, ¿no?, porque hablas con mucha gente, escuchas mucho, explicas tus razones, y al final encuentras soluciones basadas en el sentido común, en la legislación y en la voluntad de los vecinos, y francamente eso yo creo que es un relato que se está contando así porque es el que responde a la realidad. Lo que sí es cierto es que para explicar el plan general, las características del plan general de ordenación urbana de cualquier municipio, pero en este caso del municipio de La Laguna, donde conviven patrimonio de la humanidad, donde convive costa, donde convive zona comercial abierta, zona industrial, donde convive pues la zona agrícola, ganadera, pesca, donde convive también... Tenemos de todo, esa es la suerte de La Laguna. Sí, un mundo. Cruce de camino. Además, un municipio dentro del... Aeropuerto, un municipio dentro. Un municipio dentro. Tenemos de todo. O sea, de toda la complejidad habida y por haber para ver. Bueno, en ese sentido, tenemos zonas militares, tenemos un espacio natural protegido como el Parque Rural de Anaga, sí. Tenemos un casco histórico patrimonio de la humanidad que no lo tiene nadie en Canarias, ¿no? En ese sentido, la verdad es que la ordenación territorial en La Laguna es un galimatías y al mismo tiempo, insisto, es fascinante, ¿no? Por eso mismo... el plan, la aprobación inicial del plan ha recibido 17 informes diferentes de administraciones que tenían competencias en el territorio de La Laguna. Pues las que usted ha dicho: Costa, Ministerio de Defensa, Universidad de La Laguna, Ministerio de Telecomunicaciones, Patrimonio del Cabildo. AENA. Sí, bueno, AENA. Sí. Por tanto, al final, pues es verdad que La Laguna es cruce de caminos, ¿no? Es el acceso al área metropolitana, ¿no?, a través de sus vías. Por tanto, es verdad que esto es una complejidad añadida y también un desafío, porque la riqueza, la fuerza de La Laguna está en su diversidad. Claro, con esa riqueza, concejal, don Manuel Betancourt, ¿cuál es la filosofía del plan urbano de La Laguna? La filosofía es la calidad. La filosofía es la calidad entendida como equidad. La Laguna tiene un núcleo histórico pues muy pujante en el plano económico, cultural, ¿no?, que es una seña de identidad del municipio. Tiene zonas de barrios pues muy densificadas, con suelos que tenemos que recuperar para actividades económicas y para equipamientos públicos. Suelo industrial degradado, que no está en muy buen estado, que está abandonado, que está infraturizado. Eso lo tenemos que recuperar, nos proponemos recuperarlo con las herramientas de gestión urbanística del plan. Y luego tiene pueblos y barrios que no quieren crecer en tamaño, que quieren mantenerse en los márgenes de las dimensiones actuales, pero que también quieren gozar de algunos equipamientos públicos que a lo mejor están más cerca del casco o de los barrios, pero que los pueblos no los tienen. Un campo de fútbol de titularidad pública, un centro de salud, una guardería. Entonces ahí el crecimiento que planteamos se basa en un parque. Tejina, por ejemplo, no tiene un gran parque. Guamasa no tiene un campo de fútbol de titularidad pública, como no lo tiene Geneto, como no lo tiene Las Mercedes. Entonces el planteamiento pasa por la calidad entendida como equidad. Equidad en el acceso a, digamos, los elementos esenciales de una calidad de vida digna que busca cualquier vecino de un entorno concreto. El vecino de Las Mercedes, el vecino de Guamasa, el vecino del Ortigal, que tiene un problema de acceso al colegio,
el colegio público, que no tiene aceras, que hay un problema de accesibilidad y que lo que pretende es pues o una sección de vía un poquito más ancha que permita una acera, o un carril bici, o una vía alternativa que permita mejorar el acceso al colegio. Y esas acciones de cirugía son las que se propone el plan. Calidad, más ciudad en la ciudad, es entendido como mejor ciudad, más flexibilidad en los usos, más capacidad para que una actividad económica, si se quiere implantar en la laguna, pues encuentre dónde. Y luego, respeto a la esencia rural y agraria de nuestro municipio. Dicho en un eslogan, que es un eslogan bueno, pero es un eslogan bueno porque es un eslogan cierto, más ciudad en la ciudad y más campo en el campo. Y eso con este documento que hemos aprobado ayer, yo creo que lo hemos conseguido. Y conseguir, es fácil conseguir más ciudad en la ciudad, en una ciudad patrimonio de la humanidad, con unos elementos arquitectónicos, históricos importantísimos, con aquello de los, y no porque sea ciudad religiosa, con los papistas del patrimonio, esto no se puede tocar, aquí no se puede ir esto, esa convivencia. Perfectamente, es posible. Y no es fácil, pero es perfectamente posible y lo están logrando muchas ciudades a escala europea, ¿no? Las ciudades a las que nos queremos parecer. La Laguna es una ciudad europea, como pueden ser otras en España, en Francia, en Italia, en el Reino Unido, ¿no? O en Alemania. Ciudades universitarias. La Laguna es la única ciudad universitaria de Canarias. Las Palmas tiene universidad, pero no es una ciudad universitaria. La Laguna es una ciudad, y la Laguna, tal y como la vemos en el grupo de gobierno, tal y como la ve Fernando Clavijo, el alcalde, y creo que como la ven sus ciudadanos, vamos a decir que es una ciudad en su casco histórico vieja de gente joven. Una vieja ciudad llena de ilusión, de iniciativas empresariales pequeñas, de gente emprendedora, de creatividad, de tolerancia. Y ese es el espacio que es la Laguna hoy, tanto en el casco como en sus pueblos y barrios, ¿no? Y eso es factible, sí. ¿No? Ejemplos, ahora se ha abierto la catedral, ¿no? La catedral de repente recibe un número de visitantes muy importante, de personas que, bueno, por curiosidad o por su fe, pues quieren visitar el principal templo de la isla junto con la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria, ¿no? Al final también se convierte en un polo de dinamización económica y las cafeterías que están cerca de la catedral pues están muy contentas, ¿no? Parece que es el primer milagro de la nueva catedral, ¿no? El hecho de dinamizar también, como ha ocurrido en el ámbito de la Concepción, que era lo que era y ahora es lo que es, ¿no? Como ha ocurrido en la Plaza del Adelantado, como puede ocurrir, como ocurrió con la Plaza del Cristo cuando el mercado se instaló allí, aunque fuera provisionalmente. Yo creo que eso es, la convivencia es posible, y es posible por una cosa pues bastante elemental que parece que es fácil de explicar. ¿Por qué la Laguna es hoy patrimonio de la humanidad? Porque en su momento fue una ciudad innovadora. La trama urbana de la Laguna, que fue la que luego se empleó en el crecimiento, en el diseño de las ciudades de Latinoamérica, fue innovadora, una ciudad concebida para la paz, sin murallas, ¿no? Y esa credencial, que fue una innovación del siglo XVI, es lo que nos permite hoy ser patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque la innovación de ayer es el patrimonio de hoy. O sea, y por tanto el mensaje es que hay que seguir innovando. Ya lo decía André Malraux, el ministro de Cultura francés, ¿no? El patrimonio no se hereda, se conquista. La Laguna conquistó su patrimonio, lo conquistaron su gente, las familias genovesas, portuguesas, holandesas, que se instalaron allí. Y gracias a ese esfuerzo de innovación, hoy tenemos el patrimonio que tenemos. Entonces hay que seguir acrecentando ese patrimonio. ¿Cómo? Con innovación, con creatividad, con proyectos como por ejemplo el del Parque Tecnológico, que está incluido en el plan general y que presentó el otro día el alcalde junto con el presidente del Cabildo, en La Higuerita, justo muy cerca del Instituto de Astrofísica de Canarias, que es una fuente de conocimiento muy importante para nuestra isla, para la isla de La Palma, que usted conoce también, o para la isla de Tenerife. Bueno, ahí va a haber un parque público con 2 edificios, uno de nanotecnología y otro de actividades económicas asociadas al astrofísico. Eso, junto al Civicán, que es el Instituto de Tecnologías Biomédicas, que estará ubicado también en La Laguna, junto al Hospital Universitario, pues estamos hablando de innovación, de economía del siglo XXI, perfectamente compatible con una ciudad patrimonio de la humanidad. Y ese es un poco, yo creo que los que estamos un tiempo en política tenemos que intentar acrecentar pues el legado que se nos ha entregado, ¿no? Y ese es el esfuerzo que tenemos con este plan general o con cualquier otra herramienta. La convivencia es posible, perfectamente, no solo posible, recomendable. ¿El plan misma más la ciudad patrimonio, la ciudad universitaria, o se preocupa también y se ocupa de la Vega Lagunera, como puede ser la Vega Lagunera, como puede ser Valleguerra, como puede ser Punta del Hidalgo, Tejita? No, el plan se realiza el mayor esfuerzo en los pueblos y barrios,
a la hora de acometer equipamientos necesarios, ¿no? Hace un esfuerzo explícito en la obtención de equipamientos en los pueblos, zonas, digamos, de transición urbano-rural, como puede ser Guamasa, puede ser Valleguerra, puede ser Tejina, puede ser Punta del Hidalgo, y luego hace una apuesta muy decidida por la recuperación de espacios industriales, digamos, degradados o infrautilizados en la zona de San Matías, en la zona de Taco, en la zona de La Cuesta, La Verdellada. Ahí son zonas ya urbanas, donde pretendemos un poco mejorar también la competitividad de esos. ¿Y ahí van a hacer un lavado espacios de cara o van a hacer algo más profundo? No, bueno, ahí planteamos una herramienta que técnicamente tiene su complejidad, que es la doble ordenación, en la cual planteamos incentivos de regeneración urbana para sus propietarios, con actividades pues más lucrativas, más cualificadas desde el punto de vista económico, a cambio de regenerar ese espacio y conceder también pues parte de esos espacios, cederlos al dominio público, en plazas, parques públicos. Por ejemplo, hay una operación pues muy importante en ese sentido en Princesa y Valla, en La Cuesta, justo en el margen de la avenida Los Menceyes. Y bueno, yo creo que La Laguna en su momento tuvo un gran éxito transformando también esas zonas urbanas de Taco y de La Cuesta durante el mandato de Ana Bramas, y queremos dar un paso más en ese sentido. ¿Por qué? Porque son zonas que tienen mucha actividad económica. Si uno mira la concesión de licencias de actividad en el municipio, observará que La Cuesta, por ejemplo, es un lugar donde hay mucho emprendedor, mucha gente que quiere ser dueña de su vida. De eso hablamos en un instante, porque hay cosas curiosas en La Laguna. Y La Laguna va a seguir creciendo comercialmente hablando. No nos podemos olvidar que es la ciudad también, la mayor ciudad, o sea, la ciudad con mayor metros cuadrados comerciales, como zona comercial abierta. Bueno, aquí hay dos ámbitos, ¿no? Uno es el pequeño comercio, sí, es decir, de la calle. La actividad, digamos, de cercanía que muchos emprendedores pueden plantearse acometer en el casco o en los barrios. Y luego es verdad que La Laguna tiene un parque comercial, digamos, de grandes firmas o de instalaciones de gran tamaño, que es el que es actualmente, que es muy importante, y las previsiones posibles de crecimiento en ese sentido pues son las que ya contempla el plan vigente. El nuevo plan de La Laguna no plantea un crecimiento desaforado respecto a los equipamientos comerciales previstos, sino que el plan vigente contempla pues el espacio comercial de Montaña Pacho, que bueno, en su momento pues no salió adelante por esta crisis de demanda y crisis económica general que hemos tenido, y el planteamiento en todo caso es bueno, que la posible demanda nueva de grandes equipamientos comerciales está cubierta en los márgenes que tiene el plan vigente. O sea, no tenemos una estrategia de crecimiento en ese sentido porque el municipio no la necesita, ¿no? No es crecer por crecer, porque al fin y al cabo todas estas cuestiones tienen que ver con el ciclo económico, don Clemente. O sea, aquí no... Uno califica 500.000 de metros de suelo y el centro comercial no se instala al día siguiente. Se instala si tiene un mercado, si tiene un cliente, sí, si hay una demanda. Claro. Y esto, el ciclo económico que hemos vivido en los últimos años es el que es, ¿no? Lo que muchos se preguntan, el señor concejal de urbanismo de la ciudad de La Laguna, don Manuel Betancourt, y usted decía antes que usted daba todas o sea, el urbanismo da todas las licencias de los comercios. Este crecimiento en La Laguna, porque además ha sido rápido, no nos podemos olvidar que el último año se abrieron, pues bueno, 100 y pico comercios, o mucho más en la ciudad de La Laguna, casi a un promedio de 3, 4, 5 por mes. Esto no puede ser un puff. O sea, se abren, continúan, ustedes que siguen la estadística, bueno, ¿son más los que se abren que los que cierran? Bueno, eran 660 y algo en el año 2013 de licencias de actividad nuevas. La mortalidad, digamos, de estas licencias eran en torno a 50, y el saldo al final eran 606 nuevas actividades netas, o sea, restando aquellas que cerraron en el municipio a lo largo del año 2013. El doble del año 2012, que fueron 301, ¿no? Y creo que no es un bluff, no es una burbuja, porque son actividades pequeñas, de 2 empleados, de 4 empleados. Y esto tiene que ver quizás con un cambio de mentalidad. Con un cambio de mentalidad, y es lo que uno percibe cuando se reúne con los propios vecinos y con la gente joven que está pensando pues que a lo mejor ya un puesto en la función pública pues no es posible porque no se convocan oposiciones, o que bueno, no va a recibir una oferta de una gran empresa, y está pensando que emprender es no solo un proyecto vital motivante, sino al mismo tiempo es una salida profesional, ¿no? Creo que quizás el único elemento positivo de esta maldita crisis que hemos padecido, el único, y ese es el resultado de muchas conversaciones, es haber estimulado el espíritu emprendedor de nuestros jóvenes. Que unos son ingenieros de caminos y queremos que los ingenieros de caminos y de telecomunicaciones pues trabajen en Canarias, no que se vayan fuera, porque además ha costado dinero formarlos, ¿no? Dinero público canario. No queremos que se vayan fuera, queremos que Canarias sea un espacio de oportunidades
Y otros son pues personas que quizás tienen también menos formación, pero que quieren ser dueños de su vida, que quieren montar un gimnasio en un barrio. Y esos ejemplos son modélicos. O sea, hay que apoyar a esos jóvenes. Hay que entenderles que ellos también están contribuyendo no solo a su propio bienestar, sino al bienestar de nuestra ciudad. Y entonces la administración tiene que intentar ponérselo lo más fácil posible, ¿no? Y yo creo que esa es una tendencia que se va a consolidar. Yo, que personalmente pues, creo en el capitalismo, lo tengo que decir así abiertamente, creo en esa clase de capitalismo. En el de la pyme, en el del pequeño emprendedor, en el del profesional, en el de las personas que quieren ser dueñas de su vida, levantan una persiana todos los días, se levantan temprano y están sacando adelante a su familia y sus proyectos y sus empresas, ¿no? Más que el capitalismo de las grandes del IBEX 35 o de las empresas cotizadas o de los bancos, ¿no? Que son fundamentales para el tejido económico, ¿no? Pero ese no es el capitalismo de la reforma laboral, ¿no? Bueno, el capitalismo de la reforma laboral yo creo que contribuye, bueno, ha abaratado el despido y quizás el mensaje negativo que está produciendo es que está contribuyendo a incrementar la desigualdad. España va a salir de la crisis, y Canarias también, y desde luego bueno, hemos tocado fondo y parece que se produce un cierto rebote. Y el gran debate que está en los países del primer mundo, y esto no solo ocurre en Canarias, no solo ocurre en España, está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en Alemania, está ocurriendo en el Reino Unido, en aquellos países que están diciendo que ya salieron de la crisis, ¿no? Es que el resultado de la crisis es el crecimiento de la desigualdad. Y el reto es atajar el crecimiento de la desigualdad. Y ese es el desafío que España tiene como nación. Y Canarias también, claro. Hoy me decía un amigo que en una compañía aérea nacional, 11 directivos ganan lo mismo que los 400 pilotos de la compañía. Es una tendencia que se ha dado en el mundo desarrollado en los últimos tiempos, ¿no? Lo que ganaba el consejero delegado respecto a sus empleados, pues se ha multiplicado por 10. Bueno, el resultado de esta crisis no puede ser un incremento de la desigualdad. Hay como dos caminos, ¿no? de la crisis, ¿no? Uno es la lectura positiva. La lectura positiva es, vamos a estimular el espíritu emprendedor, vamos a ser más los que tiremos de este carro. Por supuesto, totalmente a favor. Enseñanza positiva de la crisis, ¿no? Enseñanza negativa. Seguiremos siendo un país, España, de intereses creados, ¿no? De grandes multinacionales, llámense Repsol, por poner un ejemplo que está muy en boca en Canarias en los últimos tiempos, o los bancos, o vamos a ser un país de profesionales cualificados y de gente emprendedora que tira para adelante, ¿no? Y bueno, las decisiones políticas van a tirar en uno u otro sentido, y yo lo tengo, en Coalición Canaria lo tenemos clarísimo. Hablando de Repsol y en este caso también en calidad de portavoz de Coalición Canaria, ¿tienen miedo ustedes a que lo de Repsol, las prospecciones, convierta a Canarias en una Venezuela? Porque allí los venezolanos, los resultados económicos en mejorar el bienestar de los venezolanos con las petroleras no se ve. Yo creo que el único que tiene miedo aquí es Repsol, y por eso ha querido hacer lo que ha hecho, que es ir deprisa y corriendo, de tapadillo, y esto se resuelve con todo respeto, ¿no? Vendiendo quesos de Fuerteventura en las gasolineras, ¿no? Dicho eso, sin ninguna mala palabra para las gasolineras de Repsol, por supuesto, ¿no? Que tienen empleados canarios que están saliendo adelante y tal, y sin ninguna mala palabra contra la empresa. Las cosas así no se hacen, ¿no? Yo creo que cualquier territorio que se respete a sí mismo quiere tener a un socio, no a un patrón, ¿no? Y en ese sentido, pues la mentalidad con la que ha venido Repsol a Canarias se parece quizás a la que ha tenido en otros territorios, por ejemplo en Latinoamérica, y así le ha ido, o sea, le ha ido muy mal, ¿no? Y en ese sentido, pues no tenemos ningún miedo, ¿no? O sea, de hecho, uno está viendo un poco lo cual es el criterio de los ciudadanos canarios entre la disyuntiva de petróleo sí, petróleo no, y es absolutamente elocuente. Y además es elocuente en todas las islas, porque podrías decir, bueno, es que en Lanzarote están en contra, pero en Tenerife están a favor. Pero no, los sondeos de opinión muestran una homogeneidad y una firmeza de la opinión de los canarios sobre este asunto, que le están diciendo a Repsol